Una vez que ya trajimos al Señor un poco de lo mucho que Él nos ha dado, entonces este es el momento. No sé, los niños con sus maestras van a salir, salen en este momento, y parece que los jóvenes también van a salir. Así que bueno, tratemos de hacer un solo movimiento para no distraer más el tiempo. Antes, voy a pedirle al hermano Javier, antes de que él salga, vamos a orar un momentito por su vida, dar gracias a Dios. Nuestro hermano Javier es maestro de los primarios, ¿verdad, pastora? Intermedios, perdón. También en todas las divisiones. Si gusta pasar un momentito acá al frente, hermano Javier. Bien, rápidamente para que nuestro hermano pueda ir a hacer su función, yo quiero pedir a Dios su gracia, su favor y la bendición sobre la vida de nuestro hermano. Padre, gracias por la disposición en la vida de tu hijo, que tu mano de poder sea sobre su vida y te glorifiques con poder en su vida siempre. Aquí está su vida, que su vida pueda ser un instrumento en tus manos y que tú te glorifiques siempre. Lo estamos poniendo en tus manos para que tú te glorifiques y él pueda desempeñar una labor como maestro, siendo guiado por ti, dirigido por ti y también ungido por ti para esta función. En el nombre de Cristo, la presencia de tu Espíritu Santo sea con él y le respalde en esta función. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos y hermanas, han quedado muchos lugares desocupados. Si alguien quiere ocupar algún lugar más al frente, por favor, en este momento, antes de poder compartir la palabra del Señor. A pesar de que hoy no es el día más concurrido en la iglesia, noto algunos rostros. Bueno, la verdad es que el cubrebocas a veces no nos ayuda, pero yo reconozco a algunas personas que están aquí por primera vez. ¿Es verdad? ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Sí, la hermana Consuelo. Dios le bendiga, que bueno que vino, Consuelo. ¿Alguien más está aquí por primera vez? ¿Cuál es su nombre? Hermana Eli, ¿cuál es el nombre? Bueno, no lo escuché, pero Concepción. Es para el ventilador. Sí. Vamos a darles un aplauso a estas dos personas que están aquí. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Y ahora sí, vamos a leer la palabra del Señor. Nadie se movió, creo que solamente una persona. Quedan muchas sillas vacías. Pero bueno, vamos a predicar la palabra del Señor, si les parece. En Hechos capítulo 6. Vamos a nuestras Biblias en Hechos capítulo 6. Este capítulo tiene solamente 15 versículos que vamos a leer en este momento. El subtítulo es
El primero, la elección de 7 diáconos, y después uno de los 7 diáconos, Esteban, es arrestado. Quiero invitarles, congregación, a que leamos alternadamente esta porción de la palabra del Señor. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes en 2, sentados, pueden permanecer sentados, y al final en el versículo 15 nos unimos. Así dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales les presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues debemos oír y decir que Jesús de Nazaret es de este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Juntos, entonces, Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es la palabra del Señor, que bueno, de alguna manera continuando con esta, con predicaciones seriadas sobre el libro de los Hechos, el Señor ha dirigido mi atención a este capítulo que me parece muy importante. Lo primero que quiero decirles a ustedes es lo siguiente: la iglesia crece en medio de la oposición, y si no hay oposición, parece que la iglesia no crece. Bueno, ese es por consiguiente así sería. Pero solo a través de la oposición parece que se detonó fuertemente el crecimiento. De hecho, hemos leído la segunda parte de esta lectura, lo que sucede con uno de los hombres que eligieron para llevar a cabo una función no menos importante en la iglesia. Y quiero hacerles notar a ustedes, empieza diciendo la lectura de cómo crecía el número de los discípulos, y en el versículo 7 vuelve a decir que la iglesia sigue creyendo.
Y en medio de esto, esta labor tan importante de escoger a hombres y mujeres, bueno, en este caso hombres laicos, que desempeñen labores no menos importantes en la iglesia. Y como uno de ellos injustamente es juzgado y declarado, bueno, en esta parte culpable, en el siguiente capítulo, se trata de su defensa, pero a pesar de ello, el mundo solamente protege lo que es de suyo propio. Pero como los creyentes no somos del mundo, sino somos de Cristo, pues el único que nos guarda y tiene un propósito y un objetivo para cada una de nuestras vidas es el Señor. Quiero que entendamos muy bien esto. La iglesia está creciendo, y cuando crece la iglesia, crecen también las necesidades, crecen también los problemas, las preocupaciones para los líderes, para cómo guiar y dirigir a la iglesia, y que la iglesia sea guiada por el Espíritu de Dios, que la iglesia sea dirigida por el Espíritu de Dios, y que la iglesia pueda alcanzar a cumplir la voluntad de Dios en lo que hace y en la determinación que tiene la iglesia de hacer las cosas que puedan agradar y glorificar el nombre de Dios. Pero como les dije, cuando crece el número también crecen los problemas. Y hubo algo aquí que, bueno, siempre debe haber un pelo en la sopa. No todo en este mundo es bonito, aunque realmente todo lo que Dios creó es bueno, es hermoso, pero hay factores que a veces hacen que no se vea todo bien. Yo lo que quiero referirme es que en el primer versículo habla que hubo murmuración, hubo quejas, hubo alguien que dice: no están haciendo las cosas tan rectas como se deben hacer. Y bueno, siempre pueden existir y existirán diferentes puntos de vista. ¿Por qué razón, hermanos y hermanas? Porque cada cabeza es un mundo. Y entonces, pues cada quien va a ver las cosas desde su particular punto de vista. Y lo que para algunos parece bueno, para algunos parecerá no tan correcto, no tan adecuado. Pero entonces notemos, la iglesia crece. ¿Por qué crece la iglesia? Porque sin duda el mover del Espíritu Santo lo que produce es que crezca la iglesia. Y la iglesia puede crecer de dos maneras. Puede crecer en número, pero también, aunque no haya un crecimiento exorbitante en número, puede crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso puede ser tan bueno como lo primero. ¿Cuántos dicen amén a ello? Que aunque no haya un crecimiento extraordinario en número, pero que sí haya un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, y sobre todo en practicar las obras que a Dios le agradan. ¿Cuál era la queja, el lamento?
dice que había unos griegos que murmuraban porque las viudas eran atendidas en sus necesidades. Y esto es algo extraordinario, maravilloso. Creo que una de las maneras que Dios quiere que crezcamos es dejar de ver mi necesidad para preocuparme por la necesidad de ellas o la necesidad de ustedes, la necesidad de otras personas. Salir de lo que a mí me interesa para tratar de ayudar a otras personas a salir adelante. Hermanos, yo les pregunto, ¿creen ustedes que esto es digno de nombrar, encomiable? Yo creo que sí. Porque la única manera que podamos provocar, asegurar la bendición para nuestras vidas es cuando nos convertimos en dadores alegres. Al hablar de esto, no me refiero a las finanzas, me refiero a brindar nuestro servicio y nuestra vida entera para hacer algo que es agradable a Dios, ayudando y bendiciendo la vida de otras personas. La queja era que las viudas de los griegos, según ellos, no recibían la misma atención que la de las viudas de los hebreos. Pero quiero que noten, porque aquí hay algo que es bien importante. La última parte de este versículo dice: eran desatendidas en la distribución diaria. Esto me deja totalmente pasmado, me deja totalmente asombrado. Habla de dos cosas: se congregaban todos los días, qué bueno, y gracias a Dios que en medio de este mundo no nos reunimos todos los días, qué bueno, con tantas ocupaciones, con presiones tan grandes en la vida. Reunirnos todos los días sería como algo fuera de lo más adecuado, a pesar de que hoy tenemos bienes o satisfactores que nos ayudan en nuestras tareas diarias. Por ejemplo, vehículos y vehículos con aire acondicionado. Y aún así, ¿cómo ha costado que la oración de los pastores se vuelva una realidad? ¿Cómo hemos estado orando para que por lo menos una reunión estemos todos congregados? Una sola. Porque las comodidades de la vida diaria, o el conseguir las comodidades de la vida diaria, nos distraen para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es decir, los afanes y las preocupaciones muchas veces nos distraen de cumplir la voluntad de Dios. Permítame decirlo, como iglesia estoy hablando. Pero sé que Dios en su misericordia hará grandes cosas, seguirá haciendo grandes cosas entre nosotros, como también se nombran en la palabra del Señor. Pero no solamente se reunían todos los días, sino que recogían las bendiciones
que Dios había dado a cada vida, a cada familia, cada día. Y esa distribución era, ¿cuánto, hermanos? Es que el abasto era tal que todos los días suministraban para ayudar y para bendecir a todos. ¿Pero por qué razón? Pues porque la iglesia recibía esas bendiciones y también la iglesia estaba encargada de compartir esas bendiciones con los más necesitados. Como hubo esta murmuración, entonces, ¿cuál fue el consenso? Bueno, escojamos a varones guiados por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo que hagan esta función mejor. Y entonces dijeron los discípulos: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y es que había mesas, bancos, lugares, alfolíes donde se recogían estas bendiciones. Los apóstoles no pensaban que era un trabajo al que estaban desdeñando ellos, menospreciando ellos, sino que ellos tenían una labor, y su labor consistía ¿en qué? En predicar la palabra de Dios y en persistir, además de ello, en la oración. Pero sí noto este movimiento extraordinario del Espíritu Santo. La iglesia avanza, la iglesia crece en número, en conocimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto, al mover el Espíritu Santo, moverse el Espíritu Santo de tal manera en la iglesia, entonces se puede ver también la multiplicación del fruto del Espíritu Santo en los creyentes, en la vida de los hijos de Dios y las hijas de Dios, para cumplir el propósito de Dios en la vida de la iglesia. A mí me asombra, porque hoy entiendo que esta pandemia ha producido, ha desgastado y ha traído una escasez en cuanto a la economía. Pero les vuelvo a insistir: ¿cómo crecía la iglesia? En medio de la adversidad, en medio de la persecución. A estas alturas ya había sido hecho un milagro extraordinario en la vida de un cojo que estaba sentado junto a la puerta llamada La Hermosa en el templo de Jerusalén. Ese cojo fue sanado. Pedro y Juan oraron por él y él recibió un milagro. A raíz de ese milagro, Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel. No sé si les parezca increíble también. A mí me parece también increíble. ¿Cómo por hacer algo bueno van a parar a la cárcel? ¿Cómo por hacerle bien a alguien resulta que los meten a la cárcel? ¿No les parece increíble? A mí me parece increíble. Y en medio de esta oposición, de esta persecución, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia crece. Porque cuando todo está bien, todo va bien, no oramos, nos olvidamos de leer la palabra del Señor, nos olvidamos de venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Pues todo va bien.
¿Para qué ir a la casa del Señor? ¿Para qué orar? Todo va bien. Por esa razón, iglesia, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿No será que acaso Dios quiera permitir un poco de persecución para que no dejemos de orar? Para que sigamos creciendo en la palabra del Señor. Para que sigamos creciendo en el cumplimiento de la voluntad del Señor para nuestras vidas. Por esa razón, entonces, debemos entender que nos debemos prestar a las manos del Señor y que nuestra oración debe ser: Señor, mi vida, ¿para qué te puede ser útil? ¿En qué te puedo servir yo? Los recursos que has puesto en mis manos, ¿cómo pueden bendecir tu obra? Lo que tú has hecho en mi vida, ¿cómo puede bendecir a las demás personas? En cambio, cuando estamos ensimismados en nuestros problemas, no vemos otra cosa más que mi problema, mi yo, mi necesidad, mi punto de vista. Y entonces parece que en ese sentido, hermanos y hermanas, al no estar sentado Cristo en el trono de mi corazón, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Mi yo, mi carne, mi ego, mis necesidades, mi particular punto de vista de cómo veo las cosas. Y entonces, el punto de vista de Dios y de su palabra ocupa un lugar secundario. Por cierto, ahora que hablamos de la elección de los diáconos, quiero decirles que buscamos diáconos en esta iglesia, hombres y mujeres, dispuestos a servir. Porque ¿qué hicieron estos diáconos elegidos aquí en la palabra del Señor? Servían en las mesas para administrar para las necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Señor, aquí está mi vida. Si tú quieres, úsame para tu gloria, para tu honra. Esa debe ser nuestra oración. Entonces los apóstoles dijeron, ¿qué cosa? Busquen pues hermanos entre ustedes. Pero ¿cuál debía ser la cualidad de estas personas? ¿Cuál debían de ser las características? Muy sencillas. Muy sencillas. Pero antes que nada, debían ser de buen testimonio. Y luego, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Pero no solamente eso. La última característica, dispuestos a trabajar para la gloria de Dios. Hoy en día se pueden encontrar personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo, pero aún así no están dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Por eso todo en este capítulo me parece increíble. No hay ideales en este mundo. Es decir, no hay situaciones ideales, no existe la perfección. No existe la perfección
de por sí o en sí. Que podemos caminar hacia la santidad. Eso es diferente a que todo sea perfecto. Aunque vivamos por Dios y para Dios, puede ser que Dios permita que intervengan factores para que verdaderamente el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, muchos aún no entendemos por qué Dios creó a Luzbel. Pero ¿cómo vamos a poder comparar la gloria si antes no comparamos lo terrible que es la opresión del enemigo? La gloria de Dios, si no conocemos de alguna manera los embates, los dardos de fuego encendidos del enemigo, y que buscan ¿a quién? A cada uno de nosotros. Esos dardos del enemigo buscan dañarnos a cada uno de nosotros. Yo les pregunto, hermanos, ¿esos dardos de fuego nos pueden dar a nosotros? Claro que sí. Somos humanos, somos vulnerables, somos débiles, y por si fuera poco, las mujeres son un poco más débiles que los varones, pero los varones también somos débiles. Por muy fuertes que nos consideremos, la verdad es que también somos débiles y también lloramos. No sé si al mismo nivel que las mujeres, pero también lloramos. Pues, ¿qué más quisiéramos que no lloráramos, verdad? Pero esta vida sí que está llena de preocupaciones, sí que está llena de afanes, y en ese sentido es que en algún momento de nuestra vida la adversidad va a llegar a nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿alabaremos al Señor solo cuando todo va bien? ¿O debemos aprender a alabar a Dios aun cuando las cosas no vayan tan bien como nosotros quisiéramos? Hermanos y hermanas, debemos estar prevenidos, porque en cualquier momento la adversidad puede tocar a la puerta de nuestras vidas. Pero hay algo, hay una determinación, una guianza, una llenura del Espíritu Santo. Por eso la iglesia creció. Desayunaban Espíritu Santo, comían Espíritu Santo, cenaban Espíritu Santo, hacían sobremesa Espíritu Santo. Por eso exhalaban estas obras tan buenas que glorificaban el nombre de Dios. A nosotros nos cuesta tanto hacer las obras que Dios nos enseña en su palabra, que no es más que el resultado de que carecemos muchas veces de la llenura y de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Parece que estamos llenos de 1000 cosas más antes que el Espíritu Santo de Dios. Lo digo con todo respeto, pero es que es lo que se puede leer de lo que acabamos de leer. No veían para sus necesidades, vivían para ayudar a los demás. Dice la palabra que fue bien recibida esta palabra por parte de los apóstoles, y a la congregación, a la iglesia, le pareció correcta. Y entonces oraron, después de haber elegido a estos 7 varones llenos del Espíritu Santo, y les impusieron las manos. Qué bueno es saber que como empieza el versículo 1, termina el versículo 7.
Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Pero no se multiplicaba por uno, ni por dos. La multiplicación era exponencial. Era un crecimiento sobrenatural. El Espíritu Santo se movía ahí con poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y miren, algunos de los que se oponían al crecimiento de la iglesia y a la iglesia naciente eran los sacerdotes y eran los líderes religiosos de su tiempo. Pero qué hermosa bendición, que aunque no hay nada ideal en este mundo que pueda ser perfecto e inmaculado, porque además, si así fuera, no habría una diferencia entre nosotros y Dios. Por eso qué bueno que Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso qué bueno que tenemos un Dios al cual podemos acudir cuando le necesitamos. Si no hubiera una diferencia, ni siquiera acudiríamos a Él. Pero la palabra de Dios nos pinta un cuadro verdaderamente extraordinario. Y dice, hasta el capítulo 6 del libro de Hechos y hasta el versículo 7, que también muchos de los sacerdotes estaban a favor de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Es como si nosotros dijéramos, el sacerdote de la colonia ve bien que la iglesia El Faro esté predicando la palabra del Señor, pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Además sabemos que los vecinos vienen y echan la basura aquí. Bueno, hermanos, oposición tiene que haber. Si no, ¿cómo vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber que Dios está en el control de la iglesia? Y la única manera es cuando hay oposición. Cuando viene Comisión Federal de Electricidad y te quita el servicio y te deja sin servicio. Y entonces, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues Dios no nos ha dejado sin su luz. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que el faro sigue alumbrando. Bendito sea el nombre del Señor. Y la razón única es porque la luz no es de los hombres, es la luz de Dios. Fue tan de Dios esta elección de estos diáconos, fue tan de Dios que uno de ellos, si ya era lleno del Espíritu Santo, creció aún más. Esteban, dice el versículo 8, lleno de gracia y de poder. ¿Qué hacía, hermanos? Grandes prodigios, señales, milagros. Y bueno, más bien los hacía el Espíritu Santo por medio de Él. Y qué bueno que Esteban, como el resto de los apóstoles y de los discípulos, podían decir: tenemos una sociedad con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Él se mueve a favor de nuestras vidas. Por eso es que Él nos
sigue respaldando. Por eso es que Él está con nosotros como poderoso gigante. Por eso es que Él no nos deja. Por eso es que Él no nos abandona. Por eso es que, a pesar de todo, la iglesia sigue avanzando, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero, como al mundo no se le puede agradar siempre, y evidentemente no queremos agradar al mundo, sino yo le pregunto, iglesia, ¿usted a quién quiere agradar? ¿Al mundo o a Dios? A Dios. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta hacer la obra de Dios? ¿Por qué nos cuesta hacer la obra de Dios? Y entonces tenemos que ser o dar un paso al frente. Yo prefiero mi sociedad con el Espíritu Santo, no importa qué vaya a suceder. Porque inmediatamente después de que Esteban nacía, era portador de la gloria de Dios, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué hacían? Disputaban con Esteban. Ya dijimos que Pedro y Juan hacen un milagro, sanan a un cojo de nacimiento. Bueno, por medio del Espíritu Santo. Porque el único que hace milagros, ¿quién es? Dios. Pero bueno, Dios suele usar hombres y mujeres que se permiten ser conductos del Espíritu Santo. Ellos asimismo se permiten ser conductos del Espíritu Santo para manifestar la gloria de Dios. Es menester, en medio de un siglo tan oscuro en el cual estamos viviendo, manifestar la gloria de Dios, ser luminarias en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y en el versículo 10, fíjense, no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahí está claramente la sociedad. Espíritu, díganme con qué letra está iniciando en sus Biblias. ¿Con minúscula o con mayúscula? La mayoría con mayúscula. Quiere decir que esa sociedad era real, era vívida, era poderosa, era sobrenatural, era la pasión de Dios en el corazón de los hombres. Era el corazón de los hombres encendido e inflamado por la llama del Espíritu de Dios. Eran hombres llenos de la pasión, del amor de Dios en sus vidas y en sus corazones. Por eso, nada ni nadie pudo contra ellos. Y por eso, ellos pudieron seguir avanzando. Porque Dios era con ellos, pero porque ellos eran con el Espíritu Santo de Dios. Pero como la gente nunca está a gusto, entonces sobornaron a unos. El versículo 11 dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y compraron a algunos del pueblo, y a los ancianos y a los escribas, y lo capturaron. Yo les pregunto, ¿podemos
apresar la gloria de Dios. Por eso Dios quiere contagiar de ese celo, de esa unción a la iglesia en el siglo XXI. Por eso Dios quiere que en el siglo XXI su iglesia sea llena del Espíritu Santo. Para que entonces nada ni nadie apague el fuego de su Espíritu. Hoy en día, por lo tanto, necesitamos no solamente líderes, pastores, hombres y mujeres llenos de Dios. No solamente quienes estamos al frente, pero Dios quiere usar la fuerza de los laicos, es decir, cristianos llenos del Espíritu Santo, que no tienen un puesto, una función reconocida en la iglesia, pero que en donde están son luz de parte del Señor para alumbrar estas tinieblas de este mundo. Que en sus hogares, en los negocios y en las calles y en sus casas siguen llenando de la gloria de Dios el mundo donde se mueve. Y ese es el deseo de Dios. Pero si usted me pregunta por qué estos hombres, y evidentemente mujeres también, pudieron vivir de tal manera, vivieron de tal manera, que vieron la gloria de Dios cada día de sus vidas, desde que se dispusieron de todo corazón. La disposición fue tal que dijeron: nuestra vida, con todo lo que implica, es para Dios, no para nadie más, para Dios. Y estos laicos, estos diáconos, que no tenían una función, Así le escuchamos, pues. Así se apagó la planta. estos diáconos que no tenían que no tenían una función real en el ministerio, en la iglesia. Estos diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Y con esa llenura del Espíritu Santo es que por 2000 años la iglesia de Cristo ha permanecido. Ha habido discípulos llenos del Espíritu Santo en la iglesia a lo largo de estos 2000 años. Y aunque el mundo entero ha querido menospreciar a Dios y su palabra, gracias a Dios, gloria a Dios, que Dios sigue permitiendo que su testimonio siga siendo real, visible, palpable, manifiesto a la humanidad, para que la humanidad no piense que Dios está muerto. No sé si alguno de ustedes
ha visto o ha escuchado esta palabra, Dios está muerto. De hecho, esta película, Dios no está muerto. Dios no está muerto, perdón. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Entonces, eso implica que el testimonio de Dios, aún en medio del avance del secularismo en todas partes del mundo, donde todo es permitido, donde las personas viven como quieren, hacen lo que quieren, y evidentemente vivir como quieren, el liberalismo y el secularismo, no es que Dios quiera que así viva el hombre, al habernos dotado de libre albedrío. Más bien, Dios quiere que sí, estemos conscientes, que evaluemos y que tomemos determinaciones en nuestras vidas, pero que siempre le demos las gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos, por todo lo que somos, y que entonces también nuestra vida pueda ser un ejemplo, un legado, o una forma, un testimonio vivo, porque de hecho dice así la palabra en Romanos 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que no os conforméis a este siglo, para que no os conforméis a este siglo, sino que seáis transformados y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vuestras vidas. Amén. Así es, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Le damos gracias al Señor esta tarde. Y solamente puntualizo y concluimos. Estos hombres no le pudieron hacer frente a Esteban, porque Esteban era tan lleno del Espíritu Santo que ¿qué importa que en un momento dado se nos vaya la luz? Yo les pregunto, ¿eso nos puede robar el gozo? Nada nos debe robar el gozo de la presencia del Señor. Nada, nada es nada, porque Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Imagínense que Esteban hubieran dicho, por predicar la palabra de Dios, me están haciendo esto, ya no quiero saber más de Dios. Pero Esteban, en lugar de renegar, en lugar de maldecir, Esteban manifestó lo que tenía, la llenura del Espíritu Santo. Y dice que entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí están las manifestaciones de la presencia de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el saber que aún en medio de la peor persecución, Dios no nos deja. Amén. Puede que las personas nos dejen. Puede que las personas abandonen la obra de Dios. Bueno, yo no sé entonces si es que realmente tuvieron algún día al Espíritu Santo, o es que han permitido que el Espíritu Santo ya no sea su prioridad.
entonces debemos darnos cuenta de esta realidad. Que vale la pena vivir por Dios y para Dios. Amén. Vale la pena vivir lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque no va a haber oposición que nos pare. No va a haber oposición que nos diga, ya no prediquen la palabra del Señor. Por cierto, hago un paréntesis para concluir. Les voy a pedir el favor de que el próximo domingo todos tienen que ir a votar. Todos tienen que ir a votar. Urgentemente, voten por quien ustedes quieran. Solamente les digo, evidentemente, el gobierno que está actualmente no es pro vida. Votan leyes, aceptan leyes a favor del aborto y a favor de otras situaciones no